Bienvenidos a otro podcast. Yo me encuentro muy honrado de verdad de poder tener acá a un ícono salvadoreño, la señora Olga Miranda. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Charla VIP. Es un gusto de verdad. Y bueno, de parte de Charla VIP le tenemos un vino que espero que lo disfrute cuando ya salga el podcast y lo vea. Gracias, David, qué sorpresa. Gracias. No, y también gracias a los productos que usted nos ha traído. Bueno, para empezar, Olga, cuéntenos un poco acerca de cómo, bueno, hay tantas cosas que tenemos que hablar, ¿verdad? Principalmente cómo nace esa pasión, primero por mezclar los medios de comunicación con la comida, con la cocina que tanto la ha caracterizado durante todo este tiempo. Bueno, quizás nos vamos a mi infancia. Exacto. Cuando mi abuela materna, la madre de mi mami, era una española emigrante. A los 16, 17 años se fue a vivir a Estados Unidos, igual mi abuelo, su esposo. Mi abuela era aragonesa y mi abuelo era zamorano. Y se van a vivir a Estados Unidos emigrantes. Hasta tenemos el registro del barco en el que entran y por Nueva York. Ah, interesante. Sí, bien bonito. En el 2010, en el 1919 entran ellos a Estados Unidos. Uh-huh. Y está el registro, hasta la foto del barco donde entran. Y se quedan a vivir en Estados Unidos y mi abuela pasa por la depresión mexicana, la depresión del 30, donde los bancos cierran y la gente se tira de los edificios. Ajá. Y mi abuelo en ese tiempo tenía una ferretería en el norte de Estados Unidos y de un día para otro no lo dejan sacar sus ahorros del banco y se quedan, no sé, Uh-huh. ¿verdad? Y con 4 hijos. Entonces mi abuela aprende a sobrevivir y contaba cómo ella va a las afueras, en ese tiempo al campo, y compraba una res, y como ayer en el norte de Estados Unidos, en Michigan, hace un gran frío, pues ella llegaba y destazaba la res y sacaba pues las vísceras y cómo ella hacía chorizos y curtía la carne, y mi mamá viendo, y y mi mami, que era la menor, pues le ayudaba, y mi abuela hacía vino, que era prohibido, ¿verdad? Entonces iba a traer las uvas y cómo las machacaban y hacían vino casero y vendían vino pues entre los españoles o a saber, los inmigrantes. Y como ella compraba las cajas enteras de tomates y procesaba el tomate y lo hervía y hacía botes. Y yo he escuchado todo eso, yo creo que de ahí nació mi deseo de hacer productos también embotellados. Ajá. Y mi mami siempre contaba esa historia y mi abuela, entonces mi abuela se va convirtiendo en una gran cocinera, pero una cocinera hecha así, ¿verdad? Uh-huh. No con una escuela. Exacto. Sino con conocimientos básicos que a la fuerza de la vida y que a lo mejor en su pueblo, Claro. eran papás campesinos, aprende todo eso. Es mi abuela materna. Luego mi madre tiene otra clase de educación. Mi hermana empieza desde los 5 o 6 años a estudiar ballet clásico y a aprender violín y a aprender piano. Y en su juventud se va a vivir a Nueva York y recibe clases con las mejores bailarinas más famosas que en ese tiempo existían, o bailarines. Y cuando yo vi la película de Leonardo Bernstein este año, que fue nominada al Oscar con Bradley Cooper, me acordé de cómo mi mamá me hablaba de Leonardo Bernstein y hablaba de los musicales de Broadway y cómo mi mami bailó en 2 o 3 musicales en Broadway, fue el pro ballet de los musicales. Entonces a los 6, 7 años yo recibía toda esta retroalimentación de musicales, de ballet, de directores de música. Entonces ahí iba yo en la combinación de la cocina y el mundo de la creatividad. Y yo decía, yo voy a ser directora de teatro, ¿sabes? Y entonces yo me acuerdo que en el colegio, en 2º grado, y estudié en la Sagrada Familia, y en el colegio se hacían muchas veladas. Antes sí había un escenario muy grande y con auditorio. Y yo siempre, desde 2º grado, le decía a la
yo quiero montar el baile. Y de la música que yo escuchaba de mi padre, que una era la canción de Pacific Heights, yo montaba una coreografía que las mujeres y mis compañeras me veían que se asustara. Porque yo estaba como retomando obras de teatro de Nueva York, de la versión que mi madre me contaba y cómo yo la visualizaba, porque no la había visto. Cómo ella me la describía, más la música y cómo yo la interpretaba. Y después cuando hacían en el colegio eventos de decorar, porque era el 13 de mayo, la capilla, y nos pedían dinero y yo decía, uy, cuánto dinero, muy caro, que yo no le pudiera decir a mi mamá que me dé tanto dinero para comprar flores para arreglar el altar, pobrecita mi mami siempre estaba trabajando para nuestra cuenta. Entonces yo venía y le decía a la monja, yo puedo arreglar la iglesia. Y me iba al mercado con el chofer y compraba gladiolas, y compraba cartuchos, y yo arreglaba todo el altar de parte de mi clase. Y nadie sabía que yo era la que había montado toda la fiesta grande del colegio y todos los pasillos eran mi decoración. Bueno, sí, entonces tenía esa mezcla de producir y de crear con cocinar. ¿Verdad? Entonces yo después me ponía a vender sándwiches y de parte mía en el colegio, ¿verdad? Entonces ahí iba yo combinando la combinación de las dos cosas. Mi abuela, Olga, se llamó Olga, mi abuela que se llamaba Olga Miranda Lupones, era otro mundo, una mujer sofisticada, ¿verdad? De una familia quizás pues, con muchos pudientes y que con mucho mundo. Y esta abuela mía viene de Italia, su padre crea una cadena de hoteles en Nicaragua, en Centroamérica, los hoteles Lupones. Y mi abuela pues estaba acostumbrada a las grandes comidas y las grandes fiestas. Y mi abuela hace esto. Y entonces esta abuela mía en El Salvador, yo veo a mi abuela hacer unas piñatas grandes, veo a mi abuela mandar a hacer para la ensalada a lo mejor crear una rosa grande como de piñata y de ahí salía la comida. Pero mi madre, al andar viajando por el mundo en su profesión, porque ella fue del Cobre, del Metropolitan de Nueva York, y después fue parte del elenco de Alicia Alonso, no Alcira Alonso, El Salvador, sino Alicia Alonso, la cubana, fundadora del Ballet de Cuba. Mi madre era parte del elenco que viajaba por el mundo de Alicia Alonso. Entonces ella dice que ella entraba a los restaurantes y se hacía amiga de los chefs. Ella en su ADN lo que iba a ver a la cocina. La cocina. ¿Verdad? Entonces ella siempre dice que estaba cocinando. Entonces ella conoce casa en España, toma cursos con un chef famoso y le encantaba la cocina y todo su mundo giró alrededor de la cocina y después viene a El Salvador y empieza a dar clases de cocina a sus amigas, a mis tías, y yo empiezo también a escuchar a mi mami cuando está dando clases de cocina. Cuando ella fundó la Hacienda de los Miranda y mi papá era embajador en el Canadá en ese momento, ella se fue con él y ella abrió la hacienda y a los 2 meses se fue y me dejó solita. Y yo tenía 17, 18 años. Entonces yo empecé a hacerle a las empleadas de la cocina los recetarios de las bocas y todo. Pero a mí nunca me sentó mi mami y me dijo, esto lleva esto, apuntarlo en un libro. De oírla que ella me corregía y me decía, ese es el receta. Aprendí. Entonces yo siempre le doy un consejo a la gente, que siempre aprovechen en sus casas a la abuela que sabe hacer algo o alguna receta, a la madre, al padre, que además de lo que están estudiando, a veces cuando se van a vivir afuera termina siendo esa su fuente de ingresos y no lo que han estudiado. Así es. Igual dicen de que pues en la casa es la mejor escuela, ¿verdad? Donde uno aprende todo y pues en su caso fue ese, ¿verdad? Bueno, ya después me fui a España a estudiar, ¿verdad? Gastronomía a Madrid. Y me sirvió mucho porque ya entonces me abrió a los términos culinarios, ¿verdad? Exacto. Pero las fórmulas las aprendí con mi madre, que era la mejor chef de El Salvador. Las aprendí con ella. Después se me abrió el mundo de otra forma. Y
cuando le ofrecen el proyecto en televisión de cocina, que toda la gente, honestamente, toda la gente miraba eso, miraba el contenido, miraba el programa, porque pues servía de inspirarse, ¿verdad? En lo que usted hacía. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue una casualidad, quizás, porque yo estaba viviendo en Madrid, estudiando en Madrid, y vine a pasar unas navidades con el deseo de no regresar, ¿verdad? Porque la verdad que siempre me sentí que yo quería vivir en Europa. Cuando llegué a Europa y tuve la oportunidad, quería vivir en El Salvador. Me hacía falta el sol, las palmeras, el calor, la familia, ¿verdad? Sí. Y sentí que ya el mundo ya lo había conocido, así como yo lo quería conocer, y que yo ya me había dado esa seguridad, esos conocimientos. Entonces vine a pasar unas navidades, pero con la maleta con todo, no dejé nada ya. O sea que yo cuando me autoanalizo, yo no pensaba regresar. Pero empecé a dar unas clases de cocina en la hacienda de los Miranda a unas vecinas y unas amigas. Y de casualidad entonces le di a la clases de cocina a la esposa de uno de los gerentes, del señor Calvo, clases de cocina. Y ellos habían tenido en el canal por años diferentes señoras. Y creo que habían tenido a doña Vilma Escobar, que es la más famosa, y otras personas muy conocidas. Y habían en ese momento, estaban pues rehabilitando otra vez el tema de la cocina. Entonces me llamaron, que si me interesaba a mí el programa, y siempre cuento la negociación del programa porque fue bien divertida. Yo ni siquiera veía televisión mucho, ¿verdad? Eso, ni tenía ni idea cómo se manejaba una producción de cocina, pero me llamaron, y entonces cuando me ofrecieron el programa de cocina, me dieron pues sería 20 minutos de cocina, 15 a 20 minutos, y te pondríamos otra persona a la par para que esa persona sería como la que te está preguntando, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Y por qué? No, le dije, eso no me parece. Eso me parece que esa persona no va a saber lo que yo estoy haciendo y me va a hacer preguntas tontas. Y me va a desperdiciar el tiempo que yo puedo aportar al tiempo de la televisión. Entonces como que lo desubiqué un poquito, les ahorré la otra persona al verme a mí la seguridad. Entonces después le dije yo, yo necesito una asistente, pero una asistente para lavar las cosas, limpiar. Aquí no tenemos asistente, pero yo sí voy a necesitar, porque es una producción de todos los días. Entonces después le dije, ¿cuánto me van a pagar? Pero si te vamos a hacer famosa. Y aquí, ¿cuánto me van a pagar? Le dije, eso depende. Entonces cuando me dijeron, era una cosa bien ridícula, en colones, pero ridícula. Le dije, no, pero si hay una cola de gente que quiere este puesto, pero no lo van a hacer como yo lo hago. Entonces negociamos un sueldo que en ese momento era quizás el segundo sueldo después de Willy Maldonado mejor pagado en ese momento en la televisión, sin haber puesto un pie ante cámaras todavía, ¿verdad? Entonces tuve mi asistente. Entonces como a los 3 meses volví a reunirme con el gerente y mira, yo quiero ser la productora. El productor, le digo, no, le digo yo, hace todos los programas de televisión y tienen un mismo disco aquí en el canal para todas las canciones, un mismo set, una misma silla, 2 plantas plásticas. Y yo empecé a llevar mis plantas de mi casa, mi set, yo montaba el set, yo llevaba mi música para el fondo y empecé yo a escribir los guiones y cómo íbamos a hacer los cortes a comerciales y el programa ya no puede ser de 20 minutos, debe ser de 30 minutos. Y llegamos a hacer una revista, ¿verdad? Donde había una sección de punto literario, donde tenía a Paquito, el poeta Andrés Escobar, tenía de pintores, ahí empecé a tener una sección con Janine Asbun sobre pintores, empezaron a ir los pintores al canal, una sección de actividades sociales, tenía una sección de gimnasia con Clarice Sandoval, una de arreglos florales. Entonces se volvió la primera revista de televisión. ¿Y cómo se llamaba? Hoy en su casa. Hoy en su casa. Y había una revista mensual sobre las recetas. Entonces empezamos a mandar a Guatemala, grabamos una edición aparte
Yo iba a Guatemala y hacía todas las entrevistas, iba a los museos, hacía entrevistas en asilos, con las señoras de la sociedad de Guatemala, en los restaurantes. Eso me ayudó mucho a mí misma, ¿verdad? Y después hacía una cocina aparte porque antes era con patrocinadores. Es decir, tenía Margarina Mirasol y ya Margarina Olmeca. Exacto. Entonces la misma receta 2 veces, era bien cansado. Sí. Me acuerdo que el micrófono me daba descargas eléctricas. Pues las luces eran unas luces enormes. Unos faroles, como faroles. Sudaba a mares, no había aire acondicionado. Y aquí atrás el micrófono en la cajita donde se enroscaba, con mi sudor me daba descargas eléctricas. Y yo sentía las correntadas en mi espalda mientras estaba hablando. Sí, fue bastante. ¿Cuántos años fue que duró? Hicimos como 7 años hasta quedé embarazada. Y después dije, me retiro de la televisión. Ya en ese tiempo tenía una cadena de restaurantes. Tenía los restaurantes Olgas. Ya en ese tiempo ya empezaba con Agape, ¿verdad? Y a los 2-3 años empecé con Fusate, ya casada. Entonces ya tenía un abanico de cosas en mis manos. Entonces yo decía, bueno, la televisión quita mucho tiempo y me apasionaba. Pero yo voy a regresar a la televisión hasta que mis hijos estén grandes, y así lo hice. Ya con mi propio programa, con mi propia productora, en mi casa. En su casa, sí. En mi casa. Sí, una cocina muy bella, muy espectacular la casa. Sí, bien acogedora. Sí, gracias. Y Fusate, ¿cómo se inspiró en Fusate para, pues, realmente es algo que se escucha también internacionalmente? Es una es muy conocida porque sabemos que tiene mucho apoyo, pues, para el adulto mayor. ¿Cómo le nació? Por mi abuela, la española. Yo fui su primer nieta y había una gran conexión entre ella y yo. Y aunque ella vivía en los Estados Unidos, pues la veía seguido. Yo iba a pasar temporadas con ella en las vacaciones de colegio, y mi abuela al final de su vida se cayó y se quedó aquí, y yo la traté mucho y la cuidaba. Y aprendí los términos, lo que es calidad de vida, lo que es vivir en una jaula de oro y no ser feliz. De verdad, es la independencia que necesita el adulto mayor, el respeto de no verlos como niños, sino como lo que merecen ser, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Todo el respeto que merecen de todo el patrimonio que nos han dado, de lo que somos gracias a ellos. Y si llegan a perder ciertas facultades, como debemos de homenajearlos y de tratarlos bien para que tengan un mejor estilo de vida. Todo eso lo fui como practicando en ella. Incluso ella llegó a conocer Fusate. Ah, qué bueno. Sí. La invité a uno de los festivales del adulto mayor, pero ella no lo dimensionaba en ese momento. Y fue primero yo empecé trabajando con niños, ¿verdad? Yo creo que yo llevaba el tema del servicio social en mi ADN. Sí. Desde muy chiquita. Y yo me acuerdo en el colegio que me gustaba ir a las misiones de catecismo con las monjitas a las escuelas públicas, y regresaba con una gran satisfacción. Y me acuerdo que cerca de mi casa había un señor que tenía 5 hijos, que se llamaba Narciso, y lo acompañaba a sembrar el maíz. Yo en los días de vacación y a ver cómo se sembraba el maíz y así todo. Y Catalina, su esposa, yo le iba a ayudar a hacer las tortillas. Y esos eran los tiempos para mí de mayor satisfacción en mis tiempos libres. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, recién venía de estudiar de Europa, me fui a la demográfica de voluntario. Que la Asociación de la Demográfica no se da cuenta de todas las carencias de las mujeres y de todos los problemas que tienen. Después, a través del programa de Hoy en su Casa, conocí al Padre Mucho, y cuando trajimos a Mi Mundo, y que yo hice la producción de Mi Mundo para El Salvador. Canal 4 me pidió que la hiciera, hicimos una producción de lujo, ¿verdad?
y coordinamos hasta la vestimenta, la música, el escenario. Yo había visto un musical en Broadway de una escenografía y yo la reproducí en el hotel en ese tiempo Sheraton, ¿verdad? Y que ahora es Hilton. Y me acuerdo que Lichi Rusponi fue una de las bailarinas y Mauricio Bonilla, que pedí yo que me ayudaran con la coreografía, eran bien jóvenes ellos. Hicimos este evento que ganó Lorena Munguía, fue de Araujo y fue bellísimo. Fue una cosa con clase, pero mi condición para poder ayudar a montarla y que no fuera una cosa meramente comercial y fría era de que el dinero fuera algo de caridad. Y yo acababa de conocer en un libro lo que era Aldeas Infantiles en una revista que leí de SOS. Y así es como yo apadrino a una niña que a veces me escribe, que se llama Flor de María. Y apadrino a una niña de Aldea SOS, voy a conocer Aldea SOS y conozco al Padre Muchi. Entrevisto al Padre Muchi en mi programa y empiezo a promover las obras del Padre Muchi, que en ese tiempo eran Aldeas Infantiles. Y entonces pido dinero para el Padre Muchi en ese evento, para el Comité de Soldados y para el Hogar de Parálisis Cerebral, porque la señora doña Geraldina Callejas era muy amiga de mi madre. Y así empiezo a trabajar, de hacer proyectos míos, y yo siempre pienso que yo he usado quizás mi creatividad, mi productividad, mi gastronomía, pero para generar fondos para este tipo de obras. Excelente. Casi nunca han sido para beneficio propio mío, sino para enfocado a eso. Y hacemos ese evento y así es como yo empiezo a relacionarme con el Padre Muchi. Y él viene y a mis 24 años me dice que me ponga a trabajar de directora de Aldeas Infantiles. Padre bien visionario, ¿verdad? Claro, sí. Porque todos eran gente mayores y yo ahí sentada en la mesa. Pero lo que estaba explotando es que yo estaba en la televisión. ¿Verdad? O mis conocimientos con otra gente. Claro. Y así empiezo al Padre a hacerle los banquetes. Que primero, antes de los banquetes del amor, empiezo a hacer, mi mami me prestaba la hacienda de los Miranda gratis. Y entonces hacíamos una noche en Italia, una noche en París, una noche en Hawái, una noche en Rosa, para recaudar fondos para Ala. Cuando yo empiezo a darme cuenta que cada vez que yo quiero hacer una fiesta tengo que invertir más y más porque la gente quiere pagar, pero divertirse, comer y lo que queda de diferencia es nada. Entonces dije, no, esto no funciona. Esto es un desgaste. Está muy bien para la creatividad y para que la gente la pase bien, pero para el dinero no está llegando, que era en ese tiempo para el Hospital de Niños Desnutridos de Agape en Sonsonate, que es Nuestra Señora de Los Ángeles. Entonces empiezo yo a pensar y viene la señora Handel, que era la gerente del padre o la asistente personal del Padre Muchi, y me cuenta de que en Colombia que hay un proyecto que se llama el Banquete del Millón, donde las misis con una banda recogen 1 millón y se pasean todas las misis en minifaldas. Y yo dije, esto no funciona, ¿cómo van a poner al padre caminando con niñas de minifalda y una banda? Y que la gente de dinero, esto no, nada que ver, esto no. Entonces me siento con ella en mi comedor de mi actual casa y le descompongo todo y le digo, vamos a hacer una obra de caridad, un banquete que la gente dé y que sea un honor estar ahí, pero de donación, de servicio, y que los que vayan y que sean los anfitriones de mesa, y me invento el tema, anfitrión de mesa. Y los anfitriones de mesa deben de ser personas que en la sociedad salvadoreña son conocidos por ser benefactores de obras. Y en ese momento doña Marita Boer, don Teófilo Simán, ¿verdad? La señora Carminos de Sol, y vamos a ir identificando, y esas personas tenían que llevar 10 invitados a su mesa, que tenían que comprar la tarjeta. Y los jóvenes que van a llevar la comida tienen que ser jóvenes de colegios o escuelas que se distinguen no por sus buenas notas, sino que sus buenos actos. Y iban 2 personas del colegio de Agape, de colegio en colegio, haciendo la lista de qué muchachos, y esos se van a vestir de blanco.
y les vamos a poner un prendedor a los anfitriones de mesa en un momento dado, se van a parar y el padre en un momento dado los va a condecorar como los anfitriones que representan al padre Muchi y a Ágape en la mesa en el momento del banquete. Y los jóvenes, cuando van las personas a saber que les están sirviendo su vino, van a saber que son jóvenes que se distinguen por su calidad. Después fueron solo jóvenes del colegio de Ágape, porque al final era bastante complicado. Y la anfitriona que hablaba en el momento era siempre yo, porque era como la hostess, como que yo era parte de la junta directiva de Ágape, parte del padre, y mis hijos hacían dúo conmigo o algún sobrino. Ya después, personas fuimos delegando porque fueron 37. Wow. No, perdón, 34. Yo me retiré a los 34 años de estar trabajando en esto. Hasta que ya camina solo el evento, ¿verdad? Ya hay gente en Ágape que trabaja, ya todos los años las empresas dejan el dinero reservado para ser patrocinadores, los medios de comunicación lo cubren y ya tiene un know-how. Y lo único que se da es consomé una sopa y a veces mi mami sacaba boquitas escondidas mías o mi hermana para darle a los invitados, pero todo debe mantenerse dentro de cierta elegancia y austeridad. Y entonces así empieza mi relación con el padre. Y después, paralelo, yo fundo FUSATE. Como estaba preguntando, me fui para Ágape. Y fundo FUSATE. Cuando empiezo FUSATE, ¿por qué empecé con el padre? Porque el padre, en una conversación, cuando yo le digo, mire padre, una vez al año le ayudo, nada más, qué aburrido. Yo tengo que hacer más cosas. Yo ya manejaba 4 restaurantes. Y nada de televisión. Y 2 hijos. Y nada no, ya me había retirado, ¿verdad? Pero tenía más capacidad para más cosas. Pero tenía bastante en mis manos, ¿verdad? Sí. No es que no tenía bastantes cosas. Y siempre mis hijos anduvieron conmigo desde chiquitos y fui mamá de grado, o sea, nunca me desligué. Yo siempre dije, mis hijos van a la par mía y me aceptan con hijos, y si no me aceptan con hijos no hago nada. ¿Verdad? Esa era mi condición. Esa era la condición que yo ponía en FUSATE también. Entonces, yo dije, padre, una vez al año es el banquete, o en ese tiempo la fiesta hawaiana. Yo me aburro. Entonces él me dijo, pero hay un montón de gente indigente en la calle, que se pudiera hacer algo por ellos. Entonces yo me acuerdo que venía manejando feliz, gracias a un zona. Oye, voy y me voy a la Rubén Darío y descubro este mundo que todavía existe, ¿verdad? De los dormitorios públicos. Que en realidad quien los usan y son las personas mayores, ¿verdad? Estas personas mayores que viven ahí y que hasta dejan su tanatito con sus cosas. Ya su espacio reservado. Reservado. Entonces está el tutunichapa que después se derrumba y se cae. Y después nos dan una casa que después pasa a la alcaldía de San Salvador. Y entonces así es como empezamos el proyecto. Pero vengo yo y escribo, cuando la señora Margarita Cristiani gana las elecciones su esposo, yo me acerco a ella en una reunión y le digo, mira, le digo yo es cierto que trabajo para aldeas infantiles y para Ágape, pero hay un rubro que yo no oigo mencionar en los planes de gobierno, ¿verdad? Que es el tema de, no digo adultos mayores porque voy a ser mentirosa, no lo usábamos. Usábamos en el país el término anciano. Entonces, que en realidad anciano solo es un rubro. Entonces, nadie habla de ancianos. Entonces ella me dijo, bueno, entonces, hazlo tú. Voy a dar pocas palabras. Y yo le dije, yo no sé nada de eso. Pero si tú me estás diciendo, ¿qué más? Entonces, yo me hago amiga de un señor de la Organización Mundial de la Salud que fue quien me abrió el mundo. Entonces me empezó a dar folletos, información. Y me dijo, venga a un congreso. Y fuimos con una amiga que se acercó conmigo al tema. Y después se acercó otra amiga más. Y empecé a averiguar y leí un folleto que en Chile había una fundación que y yo FUSATE lo creo en base a esa fundación que después vengo a descubrir con los años,
que era un plan piloto en la Universidad Católica de Santiago de Chile, pequeñísimo, pero gracias a Dios ese proyecto cae en mis manos porque claro. Yo siempre empiezo en macro, igual que mi programa. Yo cuando regresé y hice Olga, hice mi programa con un castellano que se pueda interpretar, los salvadoreños, yo no voy a decir guacal, ni voy a usar términos. Voy a usar términos que cualquier persona centroamericana me entienda. Claro, un estándar internacional. Más internacional. Con proyección de exportarlo. Claro. Y así fue. Entonces igual Fusate, dije, no va a ser un lugar nada más, va a ser todo el país. Entonces, vi que había la central, occidente, oriente, ¿verdad? Y lo desarrollé así. Lo bueno de El Salvador es que son 21.000 kilómetros cuadrados y que El Salvador se puede recorrer bien fácil. Claro. Eso en parte nos ayudó mucho aquí en El Salvador. Y lo bueno de que el salvadoreño tiene corazón. Claro. Se puede hacer mucho con y así nace Fusate. No, qué bueno, qué bien. Y bueno, y hasta hoy pues es algo que El Salvador lo necesita y pues se ha escuchado internacionalmente y de verdad felicidades y gracias, de verdad, porque muchas personas, muchos adultos mayores pues lo necesitan, tanto como los niños, y es algo que definitivamente es algo que yo sé que Dios se lo va a recompensar un montón, de verdad. Y volviendo, ¿cómo fue que volvió a decidir hacer su programa, como usted decía, en su casa, y llamarlo ya Olga, y hacerlo a su nivel, pues, ¿verdad? A un nivel internacional, como mencionaba, que quería no hacer lo típico, ¿verdad? Sino que hacer platos ya más conocidos. ¿Y cómo fue que quiso volver? Pues porque ya pasaba ocupada, pues ya con familia. Siempre me llamó la atención la televisión, me gusta el calorcito de estas luces. Me gusta la cámara. Lo único que sí he añorado quizás es la comunicación directa con el público. Tuve la oportunidad un par de veces de hacer programas en vivo grabados en la Hacienda de los Miranda para después, por ejemplo, hice un especial o dos del Día de la Madre y invitamos a la gente que me escribía y me encantó eso de vivencia del programa con gente ahí. Ese contacto lo humaniza más el programa. Pero siempre es más difícil coordinar, ¿verdad? Hasta los aplausos cuesta coordinarlos, sí. ¿verdad? Tenerlos en vivo. Pero yo siempre voy a regresar, pero el tema de usar los nombres propios viene quizás desde mi madre, Hacienda de los Miranda, ¿verdad? Ajá. Después cuando yo creo mi primer restaurante se llamaba Olgas. Ajá. Y estaba usando mi nombre. Y claro, en la televisión, en los canales de televisión no dejan que uno sea protagónico. Tiene su propio... un nombre general por cualquier cosa. Sí, claro. Que llegara a pasar. Entonces, está bien, ¿verdad? Pero como yo pude hacer mi propia producción en mi casa, mis cámaras, y fui quizás ancla de Ágape, cuando el Padre Mucho consigue por fin en televisión educativa el canal, y el canal debe de ser educativo, y mi programa era un programa educativo, porque era de home vivir para la familia, ¿verdad? Entonces la combinación religiosa, por un lado, mezclada con producciones como la mía, ¿verdad? Y el Padre me dijo, yo te necesito, pero el Padre quería que yo hiciera un programa solo de entrevistas. Y yo le dije, no, yo voy a hacer lo mío, yo voy a hacer una revista. Y entonces ahí también incluí el programa. En eso ganó un premio a través de la UCA, creo que fue. Y ganó, me encanta ese premio. Yo he recibido en mi vida pues reconocimientos diferentes, pero ese reconocimiento es a la creatividad y es un foco, ¿verdad? Y me lo dieron por la creación de Olgas. Mi programa de home living. Entonces dice el Padre, cuando nos dan el premio, dice, es que Olga debería de hacer más cosas. Le dicen más cosas al Padre en esa noche. Olga debería de crear más cosas. Entonces yo llego y digo, pues voy a hacer Olga Plus. Lo que Olga no puede hacer en el día. Entonces Olga Plus me encantó. No tenía que cocinar.
sino que empecé a hacer recorridos de casas, de edificios, de construcciones. Yo de decoración. documenté el centro histórico. Tengo todo el centro histórico documentado, desde el comienzo de la calle Arce hasta el final, hasta, ¿verdad? La calle de la Misericordia, el Calvario, todas las iglesias, la Casa de la Moneda, todo documentado y con historiadores. Lindísimo, sí. Y hacíamos las casas, nunca decíamos de quién era la casa. La hacía con arquitectos e ingenieros las casas y hablábamos de los puntos focales, de las decoraciones, de cómo se destacaban, dimensiones, techos, y empiezo a hablar de decoración, temas que a mí me gustan y que los llevo también en mi ADN, porque también de mi mami heredó eso. Mi mami era una arquitecta frustrada. Entonces yo me gusta hablar de colores, de balance, de muebles, de cambios, de cómo se puede cambiar un ambiente sin necesidad de gastar mucho, de reconvertir muebles. Exacto. Entonces empiezo a hacer eso y creo la sección de la hora del café, a donde invitamos a escritores. Aquí hay una proliferación bastante grande de gente que escribe libros y hoy se hace teatro y hay tantas cosas. Entonces es tan agradable sentarse como lo estás haciendo tú ahorita conmigo y es una retroalimentación gratuita, ¿verdad? Invitar a alguien y empezar a escuchar. Y yo tuve, por ejemplo, hasta personajes como Torcuato Luca de Tena, de invitado mío, el escritor famoso español que ya falleció, ¿verdad? Sentado a hablar sobre su libro, pasaba por el país. Entonces fue un programa muy lindo que se tuvo que terminar porque ya la gente después con el tema de la seguridad y con el tema, ya nadie quería enseñar su casa ni que vieran qué tenía dentro, ni, ¿verdad? Y miedo a exhibir sus espacios aunque no se dijera de quién eran. Entonces tuvimos que dejar de hacer Olga Plus. Ahora yo tengo un canal en YouTube que yo nunca lo veo, pero que ahí está, donde subo todos mis programas de cocina de antes. Y también se sube un poco de Olga Plus y ahorita están volviendo a subir más material. Todos los meses suben como 10, 15 programas. Pero la verdad que tengo muchísimo material. Claro, Claro que está muy largos. Ya no son esos programas, son programas de media hora, 40 minutos. Pero tienen una música muy linda y cosas. No, claro, información muy interesante. Y hablando, Olga, acerca de estos productos que pues sabemos que también forman parte de su vida, porque me imagino que le ha puesto mucho esmero, corazón. Cuéntenos un poco acerca de esto. Cuando yo era pequeña, que ya no existe esta señora ni este proyecto, había una señora que hizo unas guaras, como las guaras de taca, en tela. Yo no sé si ustedes las vieron esas guaras. Sí. Y las empezó a hacer y de repente las empezaron a exportar. Y yo decía, no. Que en los aeropuertos las tenían también vendiendo. Y yo decía, yo cuando sea grande, yo tengo que hacer algo que yo voy a exportar. Algo tengo que hacer. Y me acuerdo de que siempre cuando iba al mar, caminaba a la carretera en Sonsonate, en Los Cobanos, yo veía este arresto de mangos en el suelo todo el camino. Caídos. Después los jocotes. Después los marañones. No puede ser tanta fruta desperdiciada en el Salvador. Entonces yo siempre en el laboratorio mío estoy experimentando. Entonces empecé a hacer bebidas con cáscara de jocote, ¿verdad? Y después entonces una vez llegaron a mi programa, a la sección de la hora del café, unas personas del USA Expo a convocar a un concurso de productos étnicos exportables que se pudieran exportar. Y yo, mientras yo estoy escuchando lo que están invitando, estaba a 7 días del concurso, cuando termina la entrevista, le digo, puesto. Cuando se fueron ellos y me senté en mi escritorio, yo tenía hasta dolor de cabeza, sentía que me iba a explotar la cabeza de las 1000 ideas que yo quería hacer para concursar. Pero entonces yo dije, tiene que ser algo que no se arruine rápido, la arroz de Jamaica, que se conozca en otros países,
La rosa de Jamaica en ese tiempo no se disfrutaba para nada. Tiene que ser algo que no sea perecedero. Y entonces me inventé la vinagreta de rosa de Jamaica y inventé a la par una vina de Arrayán. Te dije, no puede ser una sola, tiene que ser un producto que después nacen todos los otros hermanos, pero en ese concurso van 2. Después dije, tengo que hacer una bebida. Y entonces hago una bebida con Arrayán y aguardiente. Que después me la han copiado, ¿verdad? Aquí en El Salvador y le dan autoría de otras personas, pero es mía. Después creé en ese momento, dije, una palabra internacional que cuando uno lea un menú sepa que es pesto. Cuando uno viaja, uno sabe que pesto en italiano quiere decir pasta. Entonces dije, voy a hacer una pasta, pero de loroco. Porque como las reglas eran solo productos étnicos, pero quién sabe qué es loroco en otro país, más que los hondureños, los salvadoreños y los guatemaltecos. Entonces tengo que decir pesto de loroco. Entonces empecé a decir en inglés wild orchid, orquídea salvaje, y la gente volteaba a ver cuando decía un wild orchid. Entonces hice tamales de elote rellenos de dulce, hice camote. Con todo lo que concursé quedé con 17 productos en el concurso ese local salvadoreño. Pero deberían de quedar solo 9 y diferentes. Entonces me dijeron, miren, la vamos a dejar con 2 y otras personas van a usar su producto, pero es suyo. No me parece correcto. Claro. Pero lo hicieron. Pero después fuimos a Whole Foods con los productos ganadores y de todos ellos solo quedamos una persona más y yo con mis productos y entonces los exportamos a Whole Foods. Pero exportar a Whole Foods es el súper más caro de Estados Unidos. Claro. Tiene que tener una capacidad de exportación y ahí también yo creo que los salvadoreños no deben de pensar solo en exportar y que su meta sea exportar sin conocer las debilidades y las bondades de exportar. Porque nos pueden capacitar para exportar, pero no nos dan el dinero para hacerlo. Claro. Ni nos dicen todas las cosas escondidas de lo que le puede pasar a un exportador si no es grande. Y grandes capitales se han acabado por estar exportando. Yo creo que deben de pensar en hacer un buen producto para venderlo en el mercado local. ¿Verdad? Claro. Y si después se convierte en un producto si es nostálgico y se puede exportar nostálgicamente, es diferente. Claro. ¿Verdad? Pero tiene un montón de costo escondido que es bien peligroso. La verdad es que ahora lo tengo en todos los selectos, pero es lástima que los selectos lo tienen nada más en la sección gourmet y no todo, aunque cada vez que crece selecto más secciones gourmet hay, pero mis productos son 100% naturales, 0 químicos. ¿Verdad? Y mi loroco, quizás soy la única persona que ha logrado dominar el loroco dejándolo natural. También me lo han querido copiar y no han logrado la calidad del producto. Y me he ganado como 3 premios hasta en Japón con el loroco. Y volviendo ya con las redes sociales, que sabemos que pues ahora creo que quién no tiene un teléfono inteligente, quién no se da cuenta de cosas que pasan, cómo ha mezclado todo su conocimiento, los negocios con las redes sociales, porque sabemos que ahora pues sin las redes sociales creo que es difícil que uno se dé a conocer. Sí, sin redes sociales creo que después de pandemia casi la televisión se acabó, ¿verdad? Sí. A no ser que sean los canales tipo Netflix, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Claro. Pero incluso la televisión local está bien limitada. Hay gente que porque tiene el hábito de algunas cosas, pero a través de los teléfonos inteligentes la gente está más informada. Claro. Y hay otra forma de buscar la noticia y otra forma hay que dar ese paso, hay que hacer esa trascendencia, ¿verdad? Y por ejemplo TikTok me hace gracia porque me decía mi asistente o en mi equipo, tiene que usar TikTok, yo no, TikTok no me gusta.
Exacto. Ajá, Y ya estoy en TikTok, ¿verdad? Ajá, bueno. Y ya me gusta TikTok, ¿verdad? Exacto. Y al principio era, bueno, mi página web era al principio. Exacto. Mi página web llegué a tener 9 millones de seguidores. Claro que después la página se cayó. Que la página ya la gente entra a la web como una referencia. Exacto. Para algún negocio o algo así. Ahí está mi página web, pero no es una. Después fue Facebook. Hoy de Facebook estamos en Instagram. En Facebook yo acabo de perderla porque me la robaron, ¿verdad? Unos hackers, me la hackearon y la vendieron, ¿verdad? Ahorita estamos nada más, no hemos abierto un nuevo Facebook porque tengo la esperanza que Facebook me regrese. Sí, ojalá. Todavía no la pierdo, pero tenemos Instagram en el cual estamos súper activos, todos los días posteamos y estamos en TikTok. A veces me gusta más los usuarios de Instagram que los de TikTok, porque los de TikTok los siento más creados. A veces algunas o ignorantes. Eso le quería preguntar. Sabemos que pues usted es una personalidad salvadoreña, que bastante gente la conoce, y pues de repente suceden cosas que pues como seres humanos nos pasan. ¿Cómo hace para de repente recibir un hate? Porque uno pues quizás lo puede esperar de, no sé, de su hermano, de sus amigos. Una crítica, ¿verdad? Pero ya cuando empieza la gente que le empieza a escribir y le empieza a decir algo, pero si ni me conoce, o sea, ¿cómo se afronta eso? Estamos educados para no hacerle caso, ¿verdad? Tenemos que aprender a ignorarlo, ¿verdad? Y yo voy a decir algo y puedo caer mal. Es un refrán, la ignorancia es atrevida. Entonces considero la mayoría de los haters ignorantes. Claro. ¿Verdad? Siento que deberían a veces digo, solo que abran mi currículum antes de hablar y lean. Exacto. Si tengo o no tengo conocimiento. Si soy salvadoreña o no soy salvadoreña, porque a veces me dicen vaya a su país de origen, mi país de origen es El Salvador, soy salvadoreña. Sí. Y después dicen tonteras como esa palabra no se dice asá. Vean los términos que se usan, correcto. A veces yo tengo que usar el término que el patrocinador que me está pagando me está escrito en su empaque, dice rodaja. Entonces tengo que decir rodaja porque eso es lo que dice. Exacto, claro, hay un trasfondo y la gente se guía. ¿Por qué le dedica uno tanto tiempo a ese tema? Porque ese patrocinador está pagando ese tema. Exacto. Que porque le puse vinagre balsámico, porque ese patrocinador quiere que use vinagre balsámico. Entonces es un poquito de ignorancia. Y digo, si son haters, ¿por qué toman el tiempo de seguirlos? Claro, es que son como los fans, creo yo. Eso no es un fan. No, pero lo que pasa es de que se menciona en el término así porque es personas que quizás están más pendientes pues, de cómo va vestido, que hace esto, que hace lo otro, entonces... Dicen tonterías. Ajá, exacto. Nunca se queda bien con nadie, pero yo creo que no hay que tomarles, porque hay otra gente que dice cosas muy lindas y que son muy queridas y que son muy fieles, y yo creo que son más ese tipo de gente que la otra gente. Lo que yo sí siento es una lástima, ¿verdad? Verdaderamente, porque hay gente tan ignorante y gente que joven quizás, porque son más que todo jóvenes, ¿verdad? Sí. O personas que en realidad es una nueva cultura, es un nuevo submundo que ha surgido, que se ha educado a base del teléfono y de las redes y no tienen un trasfondo, no tienen mucho conocimiento, porque lo leyeron, porque lo vieron, porque se les antoja decirlo en ese momento, pero no. Hay gente que se le puede hacer mucho daño, ¿verdad? Yo hoy en la mañana leí de un muchacho que pierde la vida por bullying. Y no toda la gente tiene la capacidad de aguantar el bullying. Yo con la pupusa he tenido que aguantar un bullying que no. Yo ya voy a abrir mi pupusería con queso duro, sinceramente, y creo que voy a hacer dinero porque es demasiado exagerado de parte de una broma de alguien que monta 2 videos, 3 videos míos. Es obvio que se ve que es mentira. Un patrocinador que me da un queso que no es queso duro, sino que es queso ahumado, pero se sigue diciendo que es queso duro.
y mezclan un video de una caña con un video de una carne, camarones, y salgo de 3 camisas, 3 pelos diferentes, hago un video explicándolo, reto el de Soya City, y todavía sigo escuchando después de tantos años. Ya casi abro la bucería. Bueno, es que... bueno, sí, es que pasa, y bueno, lo bueno es que usted lo ha sabido afrontar y pues la verdad que es de seguir porque... Inmediatamente lo llamé y lo invité y terminamos amigos. Claro. Terminamos al final tomando horchata los dos y hablando de todo. Qué bueno. Bueno, Olga, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor poderla pues tener acá en Charla VIP como una invitada y que nos haya contado parte de su vida. Algo que quisiera mencionar a las personas, a las nuevas generaciones que de verdad se inspiran en usted, porque la verdad que de verdad es una mujer salvadoreña, trabajadora, que hace muchas cosas y todo lo que hace lo hace bien y a la perfección, y eso de verdad se aplaude porque hay gente que la conoce, pues yo que no estoy acá, en Estados Unidos se escucha su nombre y cosas buenas, no solo de la pupusa, pero cosas buenas. Fashion shows, el altruismo por las personas, por los adultos mayores, por la comida, por todo, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un honor haberla tenido acá como una invitada especial. Muchas gracias. Y pues qué bueno que tengan programas como este. El podcast es ahora algo muy agradable, donde uno puede entrar al mundo de muchos temas y de muchas personas. Claro. ¿Verdad? A mí me encantan los podcasts. Ay, qué bueno. Sí, yo cuando camino en las mañanas, y siempre pongo diferentes tipos de podcasts. Es una retroalimentación bien, muy agradable. ¿Qué puedo decirles? Creo que usted lo acaba de decir. La perfección. Que uno debe de buscarla, la excelencia. Exacto. No es traumarse, ¿verdad? Pero estar en el camino, no es tener que llegar. Yo no quiero llegar a nada. Yo quiero estar en ese camino de la búsqueda, ¿verdad? Sí, de siempre tratar. Todas las personas que trabajan conmigo lo saben. Digo, si este año nos salió bien el fashion show que tenemos en noviembre, el otro año tiene que ser un poquito mejor. Excelente. Si vendimos tantas entradas, tenemos que vender por lo menos 10 más. Sí, ¿verdad? Todo. Y toda la gente que trabaja alrededor mío en Fusate y en todos lados saben eso. Que nos ponemos metas y me las pongo yo misma. Siempre. No me quedo ahí, que me salió bien y ya estuvo. Voy a replicar lo mismo. Sí. Siempre me exijo. Claro. Y soy una persona que desde que me levanto me estoy retando todos los días, yo misma me estoy retando. Sí, claro. También me doy mis espacios, no vaya a creer que no me doy, porque uno tiene que tener un balance. Exacto, un balance. Uno no debe ser obsesivo, no es nada recomendable. No es recomendable y no todo gira alrededor del dinero. ¿Verdad? Eso es muy importante, no es una persona exitosa la que hace dinero. Puede ser exitosa, pero debe de tener también un balance en las áreas humanas. Claro. Siempre deben las personas que tener una parte donde deben de dar lo que reciben, y es más rico recibir que dar que recibir. Así es mucho más agradable. Así es. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que pues pronto volvamos a encontrarnos, ¿verdad? Y pues seguir hablando de tantos proyectos, de tantas cosas que usted está haciendo acá en El Salvador y pues también fuera. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Charla VIP. Hoy nos acompañó la señora Olga Miranda. Y bueno, será hasta el próximo podcast.